Vamos a continuar hablando de los sistemas de información. Hoy es muy interesante. Vamos a hablar específicamente. Nuestro tema de hoy son las categorías de sistemas de información, el propósito de la información. Entonces, vamos a comenzar, mis muchachos. Hablando de este tema, podríamos decir que las personas necesitan información por muchas razones y de diversas maneras. Por ejemplo, es probable que usted busque información de entretenimiento para observar el televisor, ir al cine, navegar por internet, escuchar radio, leer periódicos, revistas, libros. Y pues, sin embargo, en los negocios, en las empresas, las personas, las organizaciones buscan utilizar la información de manera específica para tomar decisiones sólidas y para resolver los problemas. Y estas prácticas están muy relacionadas eh, y son la base del éxito de toda empresa. Pero podríamos preguntar acá, ¿qué es un problema? Un problema, mis estudiantes, es cualquier situación indeseable, lo que no queremos. Y cuando usted está en medio de una zona solitaria, por ejemplo, con un neumático reventado en su carro, tiene un problema. Si sabe que algunos clientes no pagan sus deudas a tiempo, ¿cierto? Mm, pero no sabe quiénes son esos clientes y cuánto deben, tiene un tremendo problema. Puede resolver todos estos problemas se pueden resolver con ayuda de la información. En el caso de la llanta, del neumático, pues podemos llamar a la grúa para que venga, nos rastree con su sistema computarizado, nos envíe la grúa más cercana que tenemos de acuerdo a la ubicación en donde estemos. Y en el caso de no saber la información de nuestros proveedores, de nuestros clientes, de las deudas, pues nos podemos ayudar con un software de contabilidad. Una empresa o una persona que cuenta con más de un modo de resolver un problema o un dilema debe de tomar una decisión. Tomar una decisión, al tomar una decisión nosotros estamos, pues podríamos decir que estamos teniendo una solución, de acuerdo a la solución que tomemos, al camino que decidamos coger. Y sin embargo, pues si usted trabaja como gerente, tal vez enfrente el problema de resolver cuál es el mejor modo de promover el nuevo automóvil de su empresa. Porque existen muchas maneras de hacerlo, a través de la publicidad en la televisión, en la radio, en los periódicos, en la web, en exhibiciones de automóviles, por correo directo o cualquier combinación de estos métodos. Y este dilema requiere tomar una decisión. Tanto la solución de los problemas como la toma de decisiones, pues requieren de información, reunir la información adecuada de manera eficiente, guardarla para poder utilizarla y manipularla según lo necesitemos, según para lo que queramos emplearla para ayudar a una empresa a que logre sus metas empresariales, pues es fundamental
es fundamental tener el éxito en los negocios actuales. Y el propósito de los sistemas de información precisamente es apoyar estas actividades como un futuro profesional. Para poder triunfar, necesitamos comprender cómo se aplican estos fundamentos de la información. Tenemos unos datos de información y tenemos unos sistemas de información. Casi todos los días usamos la palabra datos, ¿cierto? Casi todos los días utilizamos la palabra información y utilizamos la palabra sistema. Y es necesario comprender qué significan estos términos en lo general y en el contexto de los negocios para que consigamos una utilización eficaz de la información. Datos versus información. Es decir, los datos, los términos datos e información no significan lo mismo. La palabra datos se deriva del latín datum, que literalmente significa hecho, el cual puede ser un número, una afirmación o una imagen. Y los datos son la materia prima de la producción de la información. Ojo con eso. Los datos son la materia prima de la información. Y por otra parte, información son los hechos o las conclusiones que tienen un significado dentro de un contexto. Los datos básicos rara vez son significativos o útiles como información. Para convertirse en información, los datos se manipulan mediante la formación de tablas, la suma, la resta, la división o cualquier otra operación que permita comprender mejor una situación. La manipulación, esto tiene una manipulación de datos debido pues a que la administración comprende que manejar la lealtad de los clientes requiere mejorar sin cesar los productos y los servicios. Aplica en forma periódica encuestas a una gran cantidad de compradores. Envía cuestionarios que incluyen varias preguntas de categorías de datos demográficos como género, edad, ingresos, anuales para poder saber hacia quién vamos a focalizar nuestro producto. Tenemos quejas sobre las diferentes áreas del desempeño de nuestras divisiones en la empresa, las funciones que satisfacen más a los compradores y también la cortesía de los vendedores. Y leer todos estos datos, toda esta información que nosotros hemos acumulado para poder manejar la información, es decir, manipular esos datos, cambiarlos para que tengamos lo que querramos, la información que necesitamos en el momento preciso y que nos sea útil, pues necesita que realmente manipulemos los datos para que nos pueda dar la información precisa, oportuna, clara y concisa. Y asimismo la compañía, la empresa, puede tener datos suficientes sobre los distribuidores, las ventas, el método de financiamiento de cada compra, pero con los resultados de la encuesta que hacemos los gerentes, pues la empresa genera información nueva para mejorar ¿qué? Pues para mejorar la mercadotecnia. Y por ejemplo, al calcular la edad y el ingreso promedio de los compradores actuales y clasificarlos por lo que adquirieron, por lo que nos compraron, pues los ejecutivos de mercadotecnia dirigen las promociones a los grupos con más probabilidades de que nos vuelvan a comprar y de este modo la compañía genera información útil a partir de los datos. Con esa generación de información, por ejemplo, en el ejemplo anterior, pues el cálculo de los totales y los promedios de las diferentes quejas de las edades de los compradores que nos dan.
nos revelan unas tendencias asociadas con los clientes que nos permiten tomar decisiones asertivas. Y estos cálculos que hacemos se llaman procesos. Y un proceso es cualquier manipulación de los datos con el propósito de producir información. Un proceso es manipular un dato para que nosotros podamos tener una información. Por lo tanto, mientras los datos son la materia prima de la información a su vez es una salida o es un resultado. Igual que las materias primas se procesan en la fabricación o manufactura para crear productos finales útiles, lo que vamos a vender, pues los datos son básicos porque los datos lo que hacen es procesar en los sistemas de información la creación útil de la información que necesitamos y sin embargo algunos procesos solamente producen otro grupo de datos y en ocasiones pues los datos en un contexto que se considere de información, pues si una empresa necesita saber la edad de todas las personas que asisten a un determinado evento, pues una lista de esos datos es en realidad información. Pero si la misma empresa quiere conocer el precio promedio de lo que han comprado nuestros clientes, de lo que han adquirido por edad, por departamento, por categoría, pues simplemente hay que procesar esos datos dentro de la información para que nos generen lo que nosotros estamos necesitando. Dentro de esta generación de información, entonces tenemos lo que son las entradas de los datos, el procesamiento de los datos y la salida de los datos. Las entradas a través de las materias primas, que se procesan esas materias primas y nos sale un producto. Los datos los entramos, se procesan en el sistema los datos y ¿qué nos da? Pues la información. ¿Y la información qué es, mis estudiantes? Pues la información es un recurso muy importante para las personas, para las empresas, pero no toda la información es útil. Vamos a considerar, por ejemplo, este relato. Dos personas que viajan en un globo encuentran viento inesperado que los saca de su ruta. Cuando estas personas consiguen descender, le preguntan a un granjero, ¿dónde estamos? Y el granjero contesta, sobre mi sembradío. Y los viajeros se miran entre sí y uno exclama, vaya información muy precisa y totalmente inútil. Para ser útil la información debe ser relevante, debe ser completa, debe ser precisa y debe de ser actual. Y en un negocio, pues la información también debe de obtenerse en forma económica. Dato real. Nosotros estuvimos en México y nos dio por subirnos en un globo y hubo un viento, muchachos, la cosa más tenaz. Y terminamos encima de un nopalero, imagínense, allá fueron a rescatarnos. ¿Por qué? Porque esos nopales tienen unas espinotas tremendas, esos son cactus gigantes y ustedes no se imaginan cuánto perdimos casi todo el día porque un viento nos desvió. Y cuando vinieron los de esa camioneta a recogernos, nosotros, ¿en dónde estábamos? Pues obviamente no sabíamos dónde estábamos. Señores, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó acá? No, señora, esto tampoco sabemos a quién le pertenece eso, pero tenemos que salirnos rápido de acá. Imagínense esa angustia tan horrible.
y la información que nos dieron tampoco nos servía, pero tenemos que recoger información útil. Y entonces ahí viene lo que es un sistema. ¿Y qué es un sistema? Pues, en pocas palabras, un sistema es una matriz de componentes que colaboran para alcanzar una meta común o varias metas al aceptar entradas, procesarlas y producir salidas de una manera organizada, mis estudiantes. Por ejemplo, un sistema de sonido está formado por muchas partes electrónicas y mecánicas, ¿cierto? Como pues la cabeza láser, los amplificadores, ecualizadores, bueno, demás. Este sistema emplea una entrada en forma de corriente eléctrica. Si no lo enchufamos, no puede funcionar. Y un sonido grabado en un medio mmm, para que nos produzca lo que queremos oír. Se procesa la entrada para producir la música y para producir otros sonidos. Y los componentes todos trabajan en un conjunto para alcanzar esa meta. Considere las veces en que ha escuchado la frase vencer al sistema. Aquí el término sistema se refiere a una organización de personas, una agencia gubernamental, una empresa o cualquier otra burocracia. Y las organizaciones también son sistemas, tienen componentes, tienen personas, las empresas tienen departamentos, están organizadas por secciones, por divisiones que colaboran para alcanzar las metas comunes. No solamente tenemos un sistema globalizado dentro de la empresa, sino que los sistemas a su vez también pueden traernos un subsistema. No todos los sistemas tienen una misma meta. A menudo un sistema está formado por varios sistemas. Pero por la tarde cuando salgamos, los componentes de un sistema mayor con metas secundarias, todas las cuales contribuyen a alcanzar la meta principal. Los subsistemas pueden recibir entradas y transferir salidas y de otros sistemas o subsistemas. Piense en los diferentes departamentos de una empresa de fabricación, mi estudiante. El departamento de mercadotecnia. Mañana voy dando tu bata, Mañi, que te gustó. Nuevos y mejora los productos. El departamento de finanzas, ¿qué hace? Planifica un presupuesto claro, dispone que cada pesito, que cada centavo tenga un interés al final del día, ¿cierto? Y cada departamento es un subsistema con su propia meta, la cual es una meta secundaria de una meta mayor de un sistema, es decir, de la empresa, y cuya meta es obtener el máximo de las garantías para que podamos tener las ganancias que necesitamos darle a nuestro equipo de trabajo. ¿Cómo vamos a ver las características de la información que sea una característica útil? La información debe de ser relevante, debe ser completa, debe de ser precisa, actual y económica. La información relevante debe de relacionarse con el problema. Por ejemplo, la cantidad total de años de educación tal vez no será relevante para las calificaciones de una persona en un empleo nuevo. La información relevante puede ser que la persona tenga cierta cantidad de años de educación en ingeniería mecánica y también cierta cantidad de años de experiencias. Asimismo, la información pues debe de presentarse de modo que ayude a una persona a comprenderla en una conexión específica. La información debe de ser completa porque la información parcial suele ser peor para la información en general.
La información debe de tener claro todo el contexto, debe de ser precisa, debe de evitar errores, debe de evitar a que nos lleve a tomar decisiones que sean desastrosas para nuestra empresa. La información debe ser actual. Las decisiones se deben de basar en conocimientos recientes, por eso los gerentes tienen que tener claro toda su lectura del contexto externo de la empresa, del contexto interno, quiénes son sus competidores, cuáles son sus amenazas, sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades. Deben de tener claro cómo están dentro del sector, cómo están dentro de todo su desarrollo frente a la competencia. Y la información debe de ser económica, porque en un ambiente de negocios el costo de la información debe de considerarse como un elemento del costo relacionado a la toma de decisiones. Entonces, tenemos dentro de este cuadro de información relevante, compleja, precisa, actual y económica, debemos con esta información, considerar las metas de un sistema de información en la empresa de fabricación. Debemos de considerar la información que sea precisa, que la podamos guardar, que podamos procesar los datos operativos, que podamos relacionar la información que se produce con todos los aspectos de las operaciones de la compañía, de la empresa. Y el propósito del subsistema de control de inventario es que los administradores conozcan cuáles cantidades de los artículos están disponibles. El propósito del subsistema de control de producción es rastrear el estado de las piezas fabricadas, y el subsistema de control de ensamble presenta la lista de materiales, una lista de todas las piezas que integran un producto y el estado de los productos instalados. Y la meta de todo el sistema, pues, es producir artículos terminados a costo más bajo en el menor tiempo posible. Un sistema que existe en casi todos los negocios de un sistema es un sistema de contabilidad, mis estudiantes. Un sistema de contabilidad está formado por varios subsistemas. Cuentas por pagar, que registra pues la información del dinero que la organización eh, debe, o las personas que le deben. Las cuentas por cobrar, que registran, esas son el registro de las sumas que le deben a la empresa y quién se las debe. Debe tener un libro mayor general que registra las transacciones actuales. Debe de tener un mecanismo de informes que genere documentos que reflejen el estado financiero de la compañía, y cada subsistema tiene una meta bien definida, y todos estos subsistemas forman el sistema de contabilidad de la empresa. Entonces, en esta explicación, ¿qué podemos ver? Que hay sistemas cerrados y hay sistemas abiertos. Los sistemas cerrados o abiertos tienen que ver con el flujo de la información dentro de el complejo sistema. Un sistema cerrado, mis estudiantes, es independiente, no tiene conexión con otro. Nada entra de otro sistema, nada sale hacia otro sistema. Por ejemplo, un sistema que produce los cheques, los imprime y los corta cuando un empleado introduce los datos mediante un teclado. Eso es un sistema cerrado, y el sistema debe de aislarse por seguridad. Un sistema abierto se comunica e interactúa con los otros sistemas de la empresa. Todo en la empresa está interrelacionado y está intercomunicado. El sistema de contabilidad que estamos viendo en el slide, por ejemplo, tenemos las cuentas por pagar. ¿A quién le debemos? Eso a su vez queda procesado en el libro mayor general, es decir,
los activos y los pasivos, y eso genera todas las, junto con las cuentas por cobrar, quién nos debe, se generan dentro del procesador para sacarnos todos los informes que estamos necesitando. Todo este procesamiento de datos, todo este procesamiento de información nos ayudan a, a la definición precisamente de los sistemas. Y como les decía, el sistema abierto es el que se comunica e interactúa con todos los otros sistemas de la empresa. Y en este flujo, en este cuadro que vimos, eh, por definición, pues los subsistemas siempre son abiertos porque como componentes de un sistema mayor deben de recibir información y transmitir información a todos los otros subsistemas. Y las empresas instauran cada día más sistemas de información abiertos que se puedan vincular con otros sistemas dirigidos por los asociados de la empresa, como los proveedores, como los clientes, porque tenemos que estar intercomunicados e interrelacionados. Entonces, los sistemas de información, al comprender la palabra información y al comprender la palabra sistema, pues la definición de un sistema de información es casi ya intuitiva. Un sistema de información está formado por todos los componentes que colaboran para procesar los datos y producir la información. Y casi todos los sistemas de información empresariales están integrados por muchos subsistemas con metas secundarias. Todas las, todas contribuyen a la meta principal de la empresa. Entonces tenemos lo que son la información y los administradores de la información. Si todo se interrelaciona, todo tiene que entrar a la empresa, aquí tenemos el papel de la información y quiénes son los que administran esa información. Entonces, considerar una empresa en términos de que su organización es secundaria o que tenga los subsistemas, lo cual se denomina sistema estructural, es un método poderoso. ¿Para qué? Para administrar, porque crea una estructura para resolver los problemas y tomar decisiones con excelencia. El dividir en nuestra empresa los departamentos y que cada departamento vaya dando sus metas, vaya dando sus objetivos, y esto lo integremos en un solo procesador, pues nos ayuda a tomar esas decisiones asertivas. Y para resolver los problemas, los administradores necesitan aislarlos, lo que consiguen al reconocer los subsistemas porque les dan la información más detallada y más precisa. ¿Dónde ocurren los problemas? Hay que solucionarlos dentro de las ventajas y las limitaciones de esos mismos subsistemas. Y los sistemas estructurales pues también ayudan a los administradores a concentrarse en las metas, en las operaciones generales del negocio. Los estimula a considerar el sistema completo, no solo su subsistema específico, porque realmente nos ayuda a resolver a resolver los problemas y a tomar decisiones asertivas. Y una solución satisfactoria para un subsistema puede ser inadecuada para el negocio general. Por ejemplo, cuando el departamento de ventas crea un sitio web para aceptar pedidos de los clientes, automáticamente automatiza una actividad que antes requería mucha mano de obra del subsistema de ventas. ¿Y esto qué nos hace? Pues que redujimos el costo. Y con los subsistemas, con los sistemas estructurales, el mejoramiento del proceso de ventas también puede favorecer el de otros procesos de la compañía. Sin los sistemas estructurales, los administradores de otros departamentos no participan en la decisión ni se benefician de ella.
En el caso, por ejemplo, del departamento de ventas, si participan otros gerentes en planificar la capacitación automatizada de pedidos en línea, pueden sugerir que otros departamentos como el de fabricación, como el de despacho, también puedan consultar los datos de las ventas registrados en las bases de datos. Y este es un enorme conjunto de registros electrónicos, todos conectados a la web. Y el departamento de despacho puede usar los registros para facilitar las actividades de empaque, de envío, gracias a la información que aparece en una pantalla de la computadora y no en una hoja impresa. Y esa información es de inmediato. Y las unidades de fabricación pues pueden usar los registros de los pedidos para planificar los recursos como la mano de obra, los inventarios. Es decir, mis estudiantes, mediante los sistemas estructurales, pues los administradores contemplan sus áreas de responsabilidad como piezas de rompecabezas, que eso es lo que es la empresa, una pieza de rompecabezas la cual debemos de armar perfecta, cada una casa con la otra en forma perfecta y cada pieza es importante y debe de ajustarse bien con las piezas de todos los lados, pero siempre se debe tener en mente toda la imagen completa, no los subsistemas, la imagen completa. Y una de las contribuciones más importantes de un sistema de información al funcionamiento sólido de una empresa es la automatización del intercambio de información entre los subsistemas, es decir, los departamentos y las divisiones. Piense, por ejemplo, en lo que les dije anteriormente, los pedidos de los clientes captados por el sitio web del departamento de ventas se pueden dirigir automáticamente a las unidades de fabricación, a las unidades de despachos para que se procesen con sus propios sistemas de información y con propósitos específicos. De hecho, tales intercambios de información representan una porción importante de todas las interacciones entre los subsistemas de la empresa. El mapa de la información de una empresa moderna, es decir, mis estudiantes, la descripción del flujo de los datos y la información dentro de una empresa muestra una red de subsistemas de información que intercambian la información entre sí con el mundo exterior al sistema. En una organización ideal, en una empresa ideal, ninguna persona necesitaría recuperar información de un sistema de información para transferirla a otro. La empresa solo capturaría los datos básicos nuevos y por lo general, pues de sus operaciones o desde el exterior de la empresa. Y después los datos capturados en algún punto del sistema quedarían disponibles automáticamente para cualquier subsistema que los necesitara. Por lo tanto, pues la determinación de los sistemas se consigue mediante la tecnología de la información. La determinación de los sistemas se consigue mediante la tecnología de la información, que es un término que se refiere a todas las tecnologías que en conjunto facilitan el desarrollo y el mantenimiento de los sistemas de información. Y los sistemas estructurales, pues son el razonamiento e impulsa que en las organizaciones se incorporen las aplicaciones de software empresariales. Y estas aplicaciones son sistemas que atienden muchas partes de la empresa al reducir la necesidad de introducción de datos por personas y aseguran una información oportuna y útil para la cadena de suministro de la empresa, pues lo cual incluye la captación de pedidos de los clientes, la recepción de materias primas, la fabricación, el despacho, la facturación, el cobro. Y en el sector de los servicios, pues las empresas suelen utilizar los sistemas de administración de documentos, lo cual permite a los trabajadores de muchos departamentos incorporar información y firmas
a un documento desde la solicitud hasta la aprobación o desde un borrador hasta un documento final. Tenemos unos beneficios, mis estudiantes, que salen de la sinergia, del trabajo, de la unión del ser humano y la computadora. Pero es importante que recordemos que las computadoras, mis estudiantes, solo pueden efectuar las instrucciones que los seres humanos, que las personas le indiquemos. Las computadoras no pueden generar algo que nosotros no le demos. Y las computadoras procesan los datos con precisión, eso sí, a velocidades mucho mayores que los seres humanos, que las personas. Pero las computadoras están limitadas en muchos aspectos y el más importante es que carecen de sentido común, lo que sí podemos tener los seres humanos, algunos, ¿no? Sin embargo, pues la combinación de las cualidades de las máquinas con las personas que crea una sinergia, es decir, un trabajo en equipo, con una máquina, pero es un trabajo en equipo. Y algunas personas denominan esta sinergia de máquina-hombre como la parte de combinación de recursos para producir un resultado superior a los resultados que nosotros como empleados podamos tener independientemente. Y una computadora funciona con rapidez y con precisión, ustedes lo saben, para hacer operaciones mucho mejor que los seres humanos. Y las personas trabajan relativamente lento, cometen errores y sin embargo una computadora pues no puede tomar decisiones ni formular los pasos para resolver los problemas, a menos pues que alguna persona la programe para hacerlo. Incluso con la inteligencia artificial sofisticada, eh, eh, le permite a la computadora aprender y a poner en práctica lo que aprende. La programación inicial debe de ser efectuada por las personas. ¿Se acuerdan mis estudiantes en las noticias hace más o menos 5 años, donde en Japón salieron los primeros robots reemplazando todos los profesores? Pues estos robots también tuvieron un poco de errores, pero es que eran impresionantes. Yo los veía y decía, no, son más lindos que yo, más, más conocedores, más íntegros, y resulta que cuando comenzaron a dar una mano de datos erróneos y de enseñanza errónea, porque los que los programaron confundieron la información y entonces los profesores estaban enseñando cosas que no tenían nada que ver, pero impresionante como toda esta programación, a pesar de que son inteligencias artificiales, inteligencias superiores, la programación del hombre hizo que fracasara ese proyecto. Otra vez ya los están eh, otra vez ya los están promocionando y ya con datos dicen que ya la información que un profesor robot está dando viene aún mejor, muchachos. Entonces, por lo tanto, una combinación humano-computadora permite que el pensamiento de las personas se traduzca en un procesamiento eficiente de grandes cantidades de datos. Por ejemplo, cuando utiliza un motor de búsqueda en la web para encontrar artículos sobre un tema, eh, la persona escribe tan solo una palabra clave o varias palabras claves y al hacer clic en el botón de buscar, ustedes saben qué pasa. Pues traslada el control a un programa de computadora que encuentra todos los artículos con rapidez para usted. Y una persona programó la computadora para realizar una búsqueda muy rápida en una inmensa base de datos vínculos web.
otra persona escribió las palabras clave y activó el programa. Y la computadora relacionó las palabras claves con los vínculos a una velocidad mucho más rápida que la de cualquier ser humano. Y el resultado, ¿cuál es? La búsqueda eficiente que requiere solo unos segundos, algo que ninguna persona hubiera podido realizar incluso durante toda su vida. Y es importante observar no solo los beneficios potenciales de esta sinergia humano-computadora, sino también lo que no debe de esperarse de que las computadoras hagan de manera independiente, porque las computadoras son máquinas. Entonces, en una organización, los sistemas de información están formados por datos, y esos datos, ¿cierto? Están formados por los datos, por el hardware, el software, las telecomunicaciones, las personas y los procedimientos. Y un sistema de información se ha vuelto un sinónimo de un sistema de información basado en computadoras, en el cual una computadora es el centro al cual se conecta el equipo periférico. En un sistema de información basado en computadoras, las computadoras recopilan, almacenan y transforman los datos en información según las instrucciones que definen las personas. ¿Mediante qué? Mediante programas para la computadora. Y varias tendencias han vuelto muy importante la utilización de los sistemas de información en los negocios. ¿Por qué? Porque la potencia de las computadoras ha aumentado enormemente al mismo tiempo que sus precios ya no son tan caros como hace 20 años. Han aumentado la diversidad y la sencillez del manejo de los programas en las computadoras. La rapidez y la confiabilidad de las líneas de comunicación, el acceso a la Internet y la web, pues todo esto se ha facilitado y se ha difundido. El rápido crecimiento de Internet ha abierto oportunidades y estimulado la competencia de los mercados globales. También una proporción cada vez mayor de la fuerza de trabajo mundial usa una computadora. Y más hoy día, muchachos. Estamos en el 2020, siglo XXI, donde ya todo es virtual y mucho más, con el empujonazo que nos dio el COVID-19. Los países que estaban lentos, las personas que no estaban usando las computadoras, pues hoy en día ya todo lo tienen que desarrollar a través de las computadoras. Pero hay unas cualidades de las personas y hay unas cualidades que se le atribuyen a esta sinergia ser humano-computadora. Por ejemplo, las personas piensan, las computadoras calculan y realizan operaciones lógicas programadas con mucha rapidez. Las personas tienen sentido común. Las computadoras lo que hacen es guardar y recuperar los datos de la información en forma muy rápida. Las personas pueden tomar las decisiones. Las máquinas realizan con exactitud las funciones lógicas y aritméticas complejas. Las personas indican a las computadoras qué hacer. Las computadoras ejecutan las operaciones extensas y tediosas. Las personas pueden aprender métodos y técnicas. Las computadoras realizan las tareas de rutina a un costo menor que las personas. Las personas acumulan conocimientos. Las computadoras solo son adaptables, se pueden programar y reprogramar. Pero
También vamos a ver en este slide los componentes del sistema de información, mis estudiantes. Dentro de los componentes del sistema de información tenemos los datos, ¿cierto? Este es el resumen de lo que les dije anteriormente. Los datos que son una entrada que acepta el sistema para producir información. El hardware, que es una computadora, su equipo, el periférico, los dispositivos de entrada, de salida, el almacenamiento. El hardware también incluye el equipo de comunicación de los datos. El software, que es el conjunto de instrucciones que le indican a la computadora cómo tomar los datos, cómo procesarlos, cómo presentar la información y cómo almacenar esos datos y la información. Las telecomunicaciones, que es el hardware y el software, que facilitan la transmisión y la recepción del texto, de las imágenes, los sonidos, las animaciones en forma de datos electrónicos. Las personas, que son los profesionales y los usuarios de los sistemas de información, que analizan las necesidades de información de una organización, diseñan y desarrollan sistemas de información, escriben programas de computadora, operan el hardware y dan mantenimiento al software. Y los procedimientos, que son las reglas para lograr operaciones óptimas y seguras en el procesamiento, pues obviamente de todos los datos de información que necesitamos para nuestras empresas. En este ambiente, las organizaciones se quedan atrás si no emplean sistemas de información y habilidades para alcanzar todas sus metas. Y además, pues deben de actualizar en forma continua el hardware y el software. Eso hay que hacerle mantenimiento, hay que cambiar equipos, hay que actualizar los software y las habilidades de los empleados para mantenerse en un nivel competitivo. Tenemos que capacitarlos. Hay 4 etapas, mis estudiantes, dentro del procesamiento. Dentro de estas 4 etapas, pues todos los sistemas de información funcionan de la misma manera básica, ya sea que incluyan una computadora o no. Y sin embargo, pues las computadoras son un medio conveniente para ejecutar las 4 operaciones principales de un sistema de información. Esas 4 operaciones son, primero, introducir los datos en el sistema de información, que son las entradas. Segundo, modificar y manipular los datos en el sistema de información, es decir, el procesamiento de los datos. Tercero, extraer la información del sistema de información, es decir, las salidas. Y cuarto, el almacenamiento de los datos y la información que es el almacenamiento. Este sistema de información está basado en una computadora y se utiliza como un proceso lógico para decidir qué datos se van a capturar y cómo se van a procesar. Las entradas, el primer paso en la producción de la información, pues, es recopilar e introducir los datos, conocidos como entradas dentro del sistema de información. Y casi todos los datos que una empresa emplea como entradas para su sistema de información se generan y se recopilan dentro de la empresa, mis estudiantes. Y estos datos provienen ¿de qué? Pues de las transacciones efectuadas en el curso de los negocios. Y una transacción es un evento empresarial, una venta, una compra, una contratación de un empleado nuevo. Y estas transacciones se registran en un documento y después se introducen en un sistema de cómputo donde se consignan a través de terminales de un sistema de procesamiento de transacciones.
Este procesamiento de sistema de procesamiento de transacciones es cualquier sistema que registre las transacciones en nuestra empresa y lo vamos a denominar de aquí en adelante TPS, Sistema de Procesamiento de Transacciones. TPS, muchachos. Y el mismo sistema pues también suele procesar transacciones y resume y dirige la información a otros sistemas. Por lo tanto, estos sistemas son de procesamiento de transacciones, no solo de registro de transacciones. Y entre los dispositivos de entrada, que son aquellos que permiten la introducción de los datos en el sistema de información, están el teclado, que es el más utilizado, los dispositivos infrarrojos que leen los códigos de barras, los sistemas de reconocimiento de voz, las pantallas sensibles al tacto, y la tendencia ha sido reducir el tiempo y facilitar el esfuerzo de la introducción mediante dispositivos que permitan una introducción de datos visual y auditiva. El procesamiento es la mayor contribución que de las computadoras a los sistemas de información. Es un procesamiento de datos eficiente, lo cual es esencial para un sistema de información sólido, mis estudiantes. Imagínense, es el procesamiento. Y la velocidad y la precisión de las computadoras permiten a las empresas pues procesar millones de segmentos de datos en pocos segundos. Y por ejemplo, los administradores de una cadena minorista a nivel nacional pueden recibir información actualizada de los niveles de inventario de todos los artículos que comercializa la cadena y realiza pedidos según esa información. Y en el pasado, pues la obtención de tal información requería de días, a veces de semanas, y las astronómicas ganancias en velocidad y disponibilidad de las computadoras, pues han vuelto a la información el ingrediente esencial para el éxito de una empresa. Las salidas, mis muchachos, dentro de las salidas podemos hablar que son la información que produce y exhibe el sistema de información en el formato más útil para la empresa. El dispositivo de salida que más se usa, pues es la pantalla o el monitor, el cual exhibe las salidas de manera visual. Otro dispositivo de salida común es la impresora, la cual se utiliza pues para imprimir la información. Y como ya estamos en el mundo ecológico, ya hasta la salida de información a través de impresos también está reducida. Y sin embargo, pues las computadoras pueden comunicar las salidas por medio de altavoces como música, palabras, y también pueden ser transmitidas a otra computadora, a otro dispositivo electrónico en una forma codificada para la computadora y para que se interprete posteriormente. Sobre el almacenamiento, podemos decir que uno de los mayores beneficios de utilizar los sistemas de información es la posibilidad de guardar enormes cantidades de información. En el aspecto técnico, es posible almacenar una biblioteca gigante en tan solo un dispositivo. De hecho, algunas universidades son los mayores almacenadores de este tipo de procesos, la registraduría, todas estas entidades donde manejan unos archivos impresionantes. El equipo de cómputo para los sistemas de información, podemos hablar que dentro de los equipos del cómputo hay 5 componentes básicos de una computadora dentro de los sistemas de información. Dentro de estos 5 componentes básicos podemos hablar de los dispositivos de entrada, que son los que introducen los datos,
La computadora procesa los datos, ¿cierto? En todo el sistema de información, los dispositivos de salida exhiben la información. Eh, los dispositivos de almacenamiento que conservan los datos y la información y los dispositivos de conexión en la red y las líneas de comunicación. Entonces, en este gráfico podemos ver los dispositivos de entradas y procesamiento, salida y almacenamiento y conexión de la red. Los dispositivos de entrada, ahí están el teclado, el mouse, eh, las cámaras, los dispositivos de procesamiento, pues son las computadoras, los de almacenamiento son las todas estas memorias. Obviamente tenemos el uso, no, sin el Internet no podríamos hacer esta parte y los dispositivos de salida, las pantallas, los parlantes y las impresoras, muchachos, como están viendo en su slide. Y todos estos dispositivos, ¿qué es lo que hacen mis estudiantes? Pues nos transfieren gran cantidad de datos. Esta información, pues además de comunicar, toda esta información reúne todos los componentes para que nosotros podamos tomar decisiones asertivas dentro de una computadora y ocurre una comunicación entre las computadoras a través de grandes distancias, es decir, las llamadas telecomunicaciones, porque todo está en las máquinas, en los dispositivos y la tecnología de las comunicaciones permite a los usuarios acceder a los datos y a otros recursos electrónicos de muchas computadoras, todas conectadas en una red. Y de esta manera, pues la potencia de una computadora aumenta con la potencia de toda una red. Parte de eso podemos decir, por ejemplo, el sistema bancario, es una cosa impresionante. Y desde el registro de transacciones hasta el aporte de conocimientos y los tipos de sistemas de información, podemos decir que existen muchos sistemas de información y son diferentes, con funciones diversas para las empresas, con necesidades diferentes, distintos niveles de administración de una organización. ¿Por qué, muchachos? Porque existen muchos, porque acuérdense que las empresas son únicas y especiales, tienen su identidad propia, su registro propio. Las empresas tienen diversos objetivos, estructuras, intereses y métodos. Y sin embargo, pues los sistemas de información se suelen clasificar con base en el nivel de complejidad de los sistemas y en el tipo de funciones que atiende. Y en los sistemas de información en los negocios van desde el sistema básico de un procesamiento de transacciones que solo registre, por ejemplo, eventos como las ventas, hasta sistemas expertos sofisticados, programas que ofrecen sugerencias, que reducen la necesidad de costosos servicios de profesionales expertos. Esto ya todo lo hacen estos software. Y en años recientes se han combinado las capacidades de estas aplicaciones y cada vez es menos probable que encuentre cualquiera de las aplicaciones como un sistema independiente con una sola capacidad, porque los sistemas ya están totalmente interrelacionados y los administradores y los otros profesionales pues planifican, controlan y toman decisiones siempre y cuando un sistema soporte una de estas actividades, porque ya son más confiables, porque la información está totalmente almacenada y entonces sirve de soporte para las actividades y esto se llama Sistema de Información Gerencial, los MIS. Todos estos soportes para la toma de decisiones de los administradores
en planificar, controlar y tomar decisiones están en el programa MIS. Dentro de los sistemas de procesamiento de transacciones, pues los sistemas de procesamiento de transacciones, no se nos olvide, muchachos, que son los TPS, son los sistemas de información más utilizados. ¿Por qué son los sistemas de información más utilizados, mis estudiantes? Porque son los sistemas de procesamiento de transacciones. No se les olvide que el MIS es para la toma de decisiones de planeación, dirección y control a nivel gerencial. Y los TPS son los que recopilan toda la información, es decir, lo que nos da todas las transacciones de nuestra empresa, involucrando a todos los sistemas y subsistemas de la entidad. Son demasiado importantes. Entre los TPS están las cajas registradoras, que son los que registran las ventas, los cajeros automáticos que registran retiros, depósitos, transferencias en efectivos, los sistemas de pedidos, pues los cuales registran las compras. Y un ejemplo común sería la compra de gasolina en la estación, cuando pagamos con la tarjeta de crédito. Y la gasolinera, pues, registra la compra y transfiere la información al banco que procesa la tarjeta de crédito. Y después de recopilar estos datos, el sistema de información procesa los datos automáticamente o los guarda para consultarlos después según se requiera. Y los sistemas de administración de una cadena de suministro, podemos decir que el término cadena de suministro designa la secuencia de actividades relacionadas con la generación de un producto o de un servicio. Y en las industrias que producen artículos, pues las actividades son de mercadotecnia, compra de materias primas, fabricación, ensamblaje, empaque, despacho, facturación, cobro y servicio después, el servicio postventa, ¿no? Y en las industrias de servicios, pues la secuencia incluye mercadotecnia, administración de documentos y vigilancia de la cartera de los clientes. Y los sistemas de información que apoyan estas actividades están vinculados para convertirse en un sistema de información grande que proporciona información en cualquier etapa de un proceso empresarial. Se denominan sistemas de administración de cadena de suministro. Estos sistemas de información de cadena de suministro, pues también son muy importantes y los conocemos como los SCM, estos sistemas de administración de cadena de suministro. Y todos estos sistemas también se denominan sistemas de planeación de recursos en nuestra empresa, los ERP, sistemas de información de recursos en nuestra empresa. ¿Por qué? Pues porque la información que proporcionan apoya la planificación de los recursos como el personal, los fondos, las materias primas, los vehículos, y sin embargo, pues sería un error definir que estos sistemas ERP son principalmente los que sirven a los administradores para vigilar y modificar los procesos empresariales, porque estos sirven solamente para planificar, y el término cadena de suministro es muy complejo porque involucra todos los detalles del sentir del objeto de nuestra empresa. Y los procesos empresariales no siempre adoptan la forma ordenada o consecuencia lógica. Existen procesos que ocurren en paralelo, es decir, al mismo tiempo. Esto sucede en la fabricación, en donde 2 o 3 equipos trabajan en piezas diferentes de un producto, y en los servicios, en donde 2 o 3 personas distintas revisan un documento en línea y le van agregando sus comentarios dentro de cierto periodo.
en lugar de hacerlo uno detrás de otro o en secuencia, al mismo tiempo están trabajando los mismos documentos. Y en la producción de artículos o servicios, pues algunos módulos de los sistemas eh, de cadena de suministro, ¿cierto? Apoyan los procesos principales y entre estos sistemas, pues los componentes están dentro de los sistemas de información de recursos humanos, es decir, los HR y los sistemas de contabilidad de costos. Los sistemas de SCM son el resultado de los sistemas estructurales y de los sistemas de soporte estructurados. Estos eliminan la necesidad de volver a introducir los datos que ya han sido capturados en alguna parte de la empresa. Estos sistemas de información SCM pues son una aplicación empresarial porque los sistemas que apoyan cada proceso empresarial están conectados entre sí para formar ¿qué? Un sistema de información grande y técnicamente todos los que acceden al sistema pueden conocer el estado de cada parte de un pedido recibido, ya sea las materias primas adquiridas, cuáles, cómo va el ensamble, cómo están preparados, cuántas unidades hay en producto terminado, cuántas están en proceso de fabricación, cuánto dinero han generado. Y los contadores utilizan su módulo del sistema para saber cuánto dinero se ha gastado en un pedido y cómo se divide el costo de la mano de obra, los materiales, toda esta información es muy importante. Y los sistemas de administración de relaciones con los clientes, podemos decir, dentro de esta categoría de los sistemas, que los sistemas de administración de las relaciones con los clientes, que son los CRM, ayudan a administrar las relaciones de una organización con sus clientes, es decir, el término abarca una amplia variedad de sistemas de información, desde los sencillos que ayudan a conservar los registros de los clientes hasta los sofisticados que analizan y detectan de manera dinámica los esquemas de compra y predicen cuándo un cliente específico va a cambiarse a la competencia. Y los representantes de servicios pues emplean los sistemas CRM junto con un teléfono, y cuando llama un cliente, el representante puede observar todo el historial de la relación del cliente con la empresa y todo lo que el cliente ha adquirido, las entregas realizadas, los pedidos no cumplidos y otra información que ayuda a resolver un problema que el cliente encuentre en el artículo o en el servicio. Yo no sé, mis estudiantes, si ustedes usan esta clase de sistemas donde hablan con el cliente, enseguida le dan clic a su computadora en el estado del cliente y ahí les aparece todo el registro y ustedes pueden conducir una información muy veraz, una información clara, precisa y concisa, y el cliente queda feliz porque imagínense que uno está mirando en su base de datos cuáles fueron sus pedidos, qué problemas tuvo, qué compró, todos los detalles, y el cliente dice, uy, pero se acuerda perfectamente de mí. Entonces se crean vínculos emocionales que nos ayudan a fidelizar un poco también a nuestros clientes. Las metas principales de los CRM, ¿cuáles son? Pues las de aumentar la calidad del servicio con el cliente, de reducir la cantidad de mano de obra para atender a los clientes, conocer más rápido cuáles son sus preferencias, cuáles son sus gustos y fidelizarlo. Y los sistemas CRM pues suelen vincularse a aplicaciones de la web que rastrean las compras y procesan las transacciones en línea. Y mediante aplicaciones sofisticadas, una empresa puede saber qué hace, eh, qué, cómo podemos satisfacer plenamente a nuestro cliente, cuáles son los gustos, anticiparnos a lo que el cliente desea, a lo que el cliente prefiere. Y los minoristas en línea, por ejemplo, muchachos como Amazon, como,
como Buy, que han hecho tantas alianzas y Target, pues emplean aplicaciones que preparan páginas web distintas para clientes diferentes y aun cuando se haga una búsqueda con las mismas palabras clave, las páginas se preparan para atender de manera óptima los intereses de los clientes individuales deducidos a partir de visitas o de compras anteriores y los sistemas CRM aportan datos importantes que se acumulan en bases de datos grandes y se procesan mediante la inteligencia empresarial. Muchachos, por ejemplo, cuando ustedes han hecho una búsqueda en su celular, fíjense que a ustedes les comienza a llegar información sobre la búsqueda que han hecho, específicamente cuando quieren comprar algo. Yo por lo menos cometí el error buscar eh, de buscar una información de la nevera que le iba, el nevecón ese que le iba a comprar a mi hijo y resulta que me enloquecí porque durante casi 3 meses ustedes no se imaginan la cantidad de mensajes que me entraban de las neveras. Entraba al correo y ¡trrr! Me aparecía esa cantidad. Mejor dicho, tenemos espías, muchachos, a través de todos estos sistemas de procesamiento, sistemas de información, que es lo que hace que las empresas contratan para que les den el privilegio, estamos con la información al público, entonces ya no hay oculto absolutamente nada y todos los intereses por palabra clave que la persona esté buscando, pues ya va a ser, ya es bombardeada por un sistema de datos impresionante y lo dejan sonando mucho tiempo hasta que la persona ya no vuelve a buscar esa palabra, entonces ya podemos descansar de esa clase de ataques, pero esto es lo que hacemos los gerentes cuando usamos la web y el internet para ubicarnos más con los clientes. Entonces, estos sistemas de inteligencia empresarial tienen el propósito es de obtener relaciones y tendencias de los datos básicos que pueden ayudar a las empresas a competir mejor y se denominan sistemas de inteligencia empresarial, los BI. Y estas aplicaciones, pues, ¿qué hacen? Pues consisten en modelos estadísticos sofisticados, a veces generales, a veces adaptados a la empresa en particular, y las aplicaciones acceden a gran cantidad de datos y por lo general a registros de transacciones guardadas en bases de datos grandes llamadas bases de datos empresariales y con los modelos de análisis adecuados, los sistemas BI, es decir, los sistemas de inteligencia empresarial, pueden descubrir esquemas de compras peculiares de los clientes, como las combinaciones de productos adquiridas por cierto grupo demográfico en determinados días, los productos de ciclos de venta más grandes que otros, las razones por las que los clientes cambian de preferencias, es decir, que dejan al proveedor de un servicio por un competidor y nos permiten analizar todo eso. Y otra inteligencia empresarial valiosa que ayudan a los administradores a decidir con rapidez cuándo y cómo cambiar una estrategia al tener estos sistemas, pues hace que la compañía vaya a la vanguardia. También tenemos los sistemas para soporte de decisiones y sistemas expertos, mis estudiantes. A menudo, pues, los profesionales necesitan elegir un curso de acción entre muchas alternativas. Y debido a que no tienen el tiempo ni los recursos para estudiar y asimilar informes de datos y de información extensos y detallados, porque no hay el tiempo de leerlos, pues las empresas suelen desarrollar sistemas de información diseñados específicamente para tomar las decisiones. Y estos sistemas de información específicos para el soporte de las decisiones son los DSS. Y si bien los DSS se basan en modelos y fórmulas para producir tablas concisas o un número único que determina una decisión, pues los sistemas de expertos, los ES, se basan en técnicas de inteligencia artificial para soportar procesos de toma de decisiones que requieren muchos conocimientos
y los sistemas de soporte de decisiones DSS ayudan a determinar el curso de acción óptimo y a responder a preguntas hipotéticas. ¿Qué sucede si compramos materias primas en otros países? Por ejemplo, ¿qué ocurre si funcionamos nuestros almacenes o si cerramos estos puntos de venta? ¿Qué pasa si duplicamos nuestros turnos y reducimos nuestro personal? Estas preguntas requieren respuestas como, esta acción lo afectará de este modo en los ingresos, en la participación en el mercado, en los costos. Y los DSS se programan para procesar datos básicos, efectuar comparaciones, generar información que ayude a los profesionales a obtener las mejores alternativas para la inversión financiera, la estrategia de mercadotecnia, la aprobación de créditos. Y sin embargo, pues es importante, mis estudiantes, comprender que un DSS solo ayuda a tomar una decisión. No es una alternativa absoluta para la toma de decisiones por parte de las personas. Muchos ambientes no están lo bastante estructurados para permitir que un sistema de información emplee los datos para proporcionar la mejor respuesta. Ahí necesitamos al hombre, al ser humano, al análisis. Y por ejemplo, pues la administración de una cartera de inversiones ocurre en un ambiente muy incierto. No existe un método único para determinar, uy, yo meto la plata acá y me va a producir un jurgo. Mire toda la cantidad de gente que se quiebra en un segundo. Entonces, eh, la atención a estos métodos, pues, ¿qué es lo que hace? Que nos ayuda a ahorrar tiempo, nos ayuda a mostrar las diferentes alternativas, a darnos los conocimientos, están verdaderamente en los programas, en, y en todo lo que, los datos con los que nosotros mismos los hemos alimentado. Por eso, muchachos, es que hay que tener siempre el análisis concreto, los pies sobre la tierra. La empresa tiene que recibir, los gerentes tienen que recibir la información eh, veraz del entorno externo, del entorno interno, para que pueda tomar todas las decisiones que deben de tomar en forma asertiva. También tenemos unos sistemas de información. Dentro de los sistemas de información también podemos hablar de los sistemas de información eh, en las funciones empresariales. Estos sistemas de información cubren diversos propósitos de la empresa y están todos relacionados con los departamentos y los servicios internos que ayudan a la actividad de todas nuestras empresas. También tenemos los sistemas de interacción, ¿cierto? Con la parte web, que es lo que es este análisis, ya es siglo 2020, perdón, siglo XXI, año 2020. Todos estos sistemas de información cumplen con el propósito de ayudarnos a que como empresa tomemos las mejores decisiones, que como empresa no nos vayamos a quebrar en este momento tan básico de la historia, con una nueva economía, con un nuevo orden mundial. Y la web ha creado excelentes oportunidades pues para recopilar datos de mercadotecnia, para promover productos, para promover servicios, y por eso pues las empresas efectúan mucho de sus esfuerzos de mercadotecnia hoy en día a través de los vínculos que tienen con la web. Pero también podemos hablar de los recursos humanos. Los sistemas de administración de los recursos humanos ayudan a registrar y a conservar todas las evaluaciones de los empleados, y cada empresa debe de conservar un registro exacto de los empleados. Los sistemas de administración de recursos humanos conservan todos estos registros, conservan todo este histórico,
las evaluaciones de desempeño también lo hacemos por estos programas y los sistemas de administración, es decir, los HR, han evolucionado para cumplir también con muchos propósitos, como el de reclutamiento, selección, ubicación, análisis de prestaciones, información de prestaciones en línea y, y a través de todo eso, nosotros tenemos los programas que facilitan toda la operación de nuestra empresa y la interacción más emocionante con los sistemas de información y con los negocios, pues es realmente lo que ha sucedido en estos últimos años, las compras totalmente a partir de la red y el comercio electrónico, el desarrollo de la web y la apertura de Internet a actividades comerciales generaron una inmensa oleada en el comercio de la empresa y en la actualidad, todas las personas, todas las empresas, así sean pequeñas, pueden utilizar una red para los negocios a través del Internet. El Internet es una enorme red de computadoras conectadas en todo el mundo que comparten información, que comparten procesamientos. Y la web es capaz de mostrar textos, imágenes, sonidos, imágenes móviles y ha alentado a miles de negocios a participar en iniciativas comerciales, sociales, educativas. Y casi todas las empresas que tienen actividades directas han ampliado sus operaciones a la web. Hay un análisis de sistemas, muchachos, para hacer todas estas transacciones dentro de nuestra empresa. Tenemos que utilizar a nuestro analista de sistemas, porque muchos profesionales de la tecnología comienzan sus carreras como programadores y después son promovidos a analistas de sistemas. Y este puesto requiere de muchas habilidades. ¿Por qué? Porque un programador analista participa parcialmente en el análisis de las necesidades de la empresa y su actividad implica que preparar todas las aplicaciones de la empresa. Por eso es que uno como gerente llama al de sistemas siempre. Venga, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo me desarrollas esto? ¿Qué programa hay que comprar? Y es la persona también de confianza, la mano derecha de un gerente. Un analista de sistemas participa en el diseño de los sistemas de información nuevos, en la actualización, en el mantenimiento de los existentes y gran parte de su actividad incluye desarrollar planes para un sistema alterno con base en el análisis de los requerimientos del sistema obtenidos de las opiniones de los usuarios y para tener también la documentación del desarrollo de los esfuerzos y de las características de los sistemas. Todo esto proporciona especificaciones adecuadas, toda esta información les da la información adecuada para que hagan una programación de acuerdo a lo que nosotros les estamos solicitando. Entonces, este puesto es demasiado importante porque es la persona, es el subalterno, la persona que va de la mano del gerente para poder desarrollar todos los, todo lo que nosotros necesitamos. Hay un administrador de base de datos que es el responsable de las bases de datos y el almacenamiento de los datos en la empresa. Es un puesto muy delicado y muy poderoso, debido a que el acceso a la información suele conllevar poder. La información es poder, muchachos. Y esta persona debe ser astuta, no solo en lo tecnológico, sino también en lo político. Debe de evaluar las solicitudes de acceso a los datos de los administradores, pues para determinar quién tiene una verdadera necesidad de saber y quién no, porque la información en la empresa, hay información que es clasificada y no todos la pueden manejar. Entonces, eh, las bases de datos, pues este es el responsable de desarrollar o adquirir las aplicaciones de las bases de datos y debe de mm, tener la atención bien focalizada de qué se puede hacer y de qué no se puede hacer. Y cada vez pues más empresas contratan su administrador de bases de datos porque ahí también está implícita
todo lo que es la confidencialidad. Tenemos el administrador de la red, que es el responsable de adquirir e implementar, dar el mantenimiento, detectar los problemas que nos sucedan en los diferentes puestos de trabajo. Y tenemos, muchachos, el webmaster, que este se origina a través de la rápida difusión de la web, de las redes internas, externas, como ha aumentado la responsabilidad y la estructura de todos estos sistemas dentro de la organización. Pues tenemos que tener un buen máster que es el responsable de crear y dar mantenimiento al sitio web de la organización y de las páginas de las redes internas y externas. Los webmasters participan cada día más en decidir de forma creativa cómo representar a la empresa en la web. Estas decisiones pues incluyen los elementos de mercadotecnia, de diseño. Ellos crean esas páginas súper espectaculares. Y podemos también hablar del director de seguridad, porque ya hay toda esta mano de hackers que está dañando las empresas, que está secuestrando las empresas, las cuentas. Pues necesitamos, ante esa amenaza, tener una persona de información, que es un director de seguridad, que nos ayuda para que nuestra información esté muy protegida y no tengamos ningún problema. Entonces, eh, el presidente de la empresa es el responsable de todos estos aspectos del desarrollo del sistema de información dentro de la organización. Y todas las empresas que quieran permanecer en el mercado tienen que estar atentas, muchachos, a esta clase de información, porque si no van a tender a desaparecer en el tiempo. Entonces, hasta acá dejamos, muchachos.